Y yo, por supuesto, que voté en contra. Desde este momento se trata de un documento completamente parcial, en el que no se cumple con una exigencia constitucional, con un deber que tiene este Congreso, que es la de evaluar objetiva y razonablemente a los magistrados del plazo por cumplir. En el dictamen que se acaba de leer, no tiene ningún sustento que ninguna prueba fehaciente o contundente, que más bien está basado en simples presunciones que tal parece obedecen a intereses de aplicar al magistrado en cuestión. En primer lugar, se dice que el magistrado Alvaro exhibió en su expediente diversas notas periodísticas, las cuales, a decir de diversos tribunales jurisdiccionales, carecen de cualquier sustento legal y, por tanto, no pueden servir de fundamento a una determinación que debe ser objetiva, fundada, motivada de manera responsable. También se habla de aquel magistrado en cuestión exhibió un nombre de una menor ante los medios de comunicación, y con ello se dice que violó diversas disposiciones legales e internacionales que protegen la integridad de los menores. Sin embargo, el análisis de un servidor que hizo el expediente, en ningún lado se encuentra prueba contundente de este hecho. De ahí que es grave que se afirmen hechos de los cuales no hay prueba fehaciente. También se habla de la existencia de un acta circunstanciada y que eso es suficiente para concluir que el magistrado goza de una mala fama pública. Nada más errado y equivocado que esa afirmación. En primer lugar, porque el hecho de que exista una denuncia no significa que el magistrado sea responsable de los hechos por los cuales se denuncia, y menos pública negativa. ¿Cuántos de nosotros sabíamos de la existencia de esa denuncia? ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Con qué elementos? Con ninguno. Son meras suposiciones. ¿Acaso se hizo una encuesta? ¿Se consultó a los ciudadanos? Además de que en el expediente no consta de ningún escrito de ciudadanos o litigantes en que se pronuncien en contra del magistrado que nos ocupa. Entonces, si en el expediente no consta ninguna evidencia al respecto, me parece totalmente tendenciosa la conclusión a la que llegan las compañeras diputados que afirman este dictamen. Y es más, si esta soberanía concluye como lo propone el dictamen, violaría seriamente el principio de presunción de inocencia, que es un derecho fundamental y por el cual ninguna autoridad, incluso nosotros, podemos tener por cierto un hecho que previamente no ha sido juzgado por un tribunal. Finalmente, es absurdo que se pretenda decir que se afecta el principio de excelencia profesional solo porque el licenciado, a decir de los compañeros que firman el dictamen, no se ha capacitado. Señores, la excelencia profesional se debe verificar en la calidad de la actuación del magistrado, como una característica de las actividades que desarrolla día a día como juzgador. No así, este acude a muchos o pocos cursos, porque si fuera así, yo no entendería para qué la Constitución exige como requisito para ser magistrado solo ser licenciado en Derecho y contar con una cédula profesional. Requisito que el magistrado cumpla a cabalidad. De ahí que suponer que porque no ha tomado cursos, él no tiene atributos, la capacidad y la experiencia para actuar como juzgador imparcial y profesional en el ejercicio de sus funciones implicaría violentar el ejercicio de sus funciones y violentar nuestro deber de fundar y motivar objetivamente el dictamen, con lo cual no estoy de acuerdo. Para un servidor, y derivado del análisis que hice del expediente al magistrado evaluado, sí tiene los méritos suficientes para ser ratificado. Citaré textualmente la nota ejecutiva que el doctor Ángel Caballero Vázquez
comentó a la comisión evaluadora sobre este dictamen en comité. Ciudadanos diputados integrantes de la comisión especial encargada de analizar la situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala del plazo por cumplir, y en su caso, dictaminar sobre la ratificación o no previa evaluación o renuncia. En atención a su solicitud para que el suscrito emita opinión exclusivamente técnica y especializada respecto al proyecto del dictamen para determinar la situación jurídica del magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, en el referido proceso, después de haber realizado una lectura minuciosa al proyecto de dictamen que nos fue emitido el día de hoy, 1 de diciembre de 2014, a las 18 horas con 21 minutos, a mi correo electrónico, me permito manifestar lo siguiente. En lo general, el citado proyecto cuenta con los elementos suficientes de forma que debe tener un documento técnico jurídico de dicha naturaleza, en virtud de que hace una historia procesal pormenorizada en todo actual dentro del procedimiento y que consta por escrito el expediente respectivo. Dada que la intervención que se me otorgó al invitarme expresamente a participar como asesor a dicho proceso es exclusivamente el de opinar sobre los elementos técnicos jurídicos de carácter procesal que lleven a un correcto desarrollo que el referido procedimiento he de manifestar sin limitación alguna que de manera general difiere de la argumentación manejada a lo largo del referido proyecto de dictamen, en virtud de que la misma afecta el fondo del procedimiento y no obstante que, en su primera parte, puntos del 9 al 17, se hace una historia procesal adecuada. Al momento de hacer la valoración de las pruebas, se aleja dicho proyecto de dictamen de elementos de objetividad necesaria, solo exigidos por la ley, sino con una adecuada apreciación conforme al derecho, introduciéndose elementos de corte subjetivo, lo que demerita dicha valoración probatoria. Considero sumamente grave el argumento utilizado en el proyecto de dictamen referido, en virtud que no obstante de que no obran expedientes elementos objetivos que determinen una deficiente, tendenciosa, deshonesta, antiética e ilegal actuación del magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, se hace una valoración subjetiva de su actuación. En los expedientes relativos al delito de trata de personas y de genocidio, lo que desde mi punto de vista solo pudiera apreciarse de manera objetiva si se analizan los medios extraordinarios de impugnación con lo que todos gobernantes contamos en México, y que básicamente es el juicio de amparo. Si después de hacerse un análisis objetivo sobre la concesión o negación del amparo respecto a las sentencias de segunda instancia emitidas por el referido magistrado, encontrásemos que los tribunales federales han concedido mayormente amparos en contra de referidas resoluciones, en las que el magistrado haya fungido como ponente, podría estarse en condiciones de señalar que la actuación del funcionario multicitado ha sido jurídicamente deficiente. De lo contrario, si se adopta dicho proyecto de dictamen por la Comisión sin tomar en cuenta dichas circunstancias, la Comisión y el Congreso en pleno estarían juzgando las actividades propias de un magistrado sin elementos objetivos suficientes. En otro orden de ideas, he de mencionar a los señores diputados que es complejo evaluar la actuación exclusiva de un magistrado en casos particulares, en virtud que el diseño de nuestros tribunales se ha hecho para que las decisiones necesariamente se tomen de manera colegiada, por el que el hecho mismo de que el magistrado en mención lleve un proyecto de resolución al pleno de la sala, de ninguna manera, al menos jurídicamente, debe entenderse
aprobados tal y como se presentan, pues en órganos colegiados de dicha naturaleza existe invariablemente la posibilidad de que las resoluciones se aprueben por mayoría o por unanimidad. Considero grave la referencia que hace el proyecto del dictamen respecto a la actuación supuestamente tendenciosa que el magistrado Mario Antonio Jesús Martínez Jiménez adopta respecto de la forma en que resuelve los recursos de apelación en expedientes relativos al delito de trata de personas y de los individuos, ya que la estadística que se maneja en el mismo dictamen, con cierto tono de comparación respecto a sus compañeros magistrados integrantes de la sala respectiva, no constituya jurídica y procesalmente un elemento objetivo para determinar que dicho magistrado tiene una actuación benévola respecto a expedientes a los que la sustancia de los referidos delitos. Si bien es cierto que los señores diputados pueden allegarse de todo tipo de pruebas para mejor resolver este proceso de evaluación o ratificación, lo cierto es que la comisión especial no contó con el tiempo suficiente para que en su momento se allegara de más elementos objetivos para poder hacer una mayor y más profunda valoración sobre la actuación de los magistrados y concretamente del magistrado en comento. En este sentido, considero que si bien es cierto que se tiene que valorarse la información publicada en los medios de comunicación respecto a la actuación de los magistrados, en justicia no solo habría que densitar aquellos de comunicación que opinan en sentido negativo respecto a la actuación de un citado magistrado, sino que tratando de ser más objetivo posible, analizáramos el contexto de la actuación judicial, tendría que valorarse de la misma forma la opinión positiva de los medios han realizado sobre este tema. De lo contrario, el proyecto de dictamen es claramente parcial o tendencioso. Es mi obligación manifestar a los señores diputados, miembros de la comisión, mi preocupación en virtud que la lectura del referido proyecto de dictamen me he percatado que se hace una cita expresa en un expediente SP 1226/2012, en el cual supuestamente se solicita juicio político en contra del referido magistrado. Y digo supuestamente porque al informarse del expediente personal del citado magistrado, particularmente no constaté que obrara el expediente de la sustancia de la comisión especial. Por lo que, en caso de querer darle valor probatorio al referido expediente de la Secretaría Parlamentaria, estaría la comisión especial a todas luces aludiendo a pruebas contrarias al derecho, por no haberse incluido oportunamente al proceso. Por lo tanto, mi opinión es que se tenga cautela si se quiere incluir pruebas que no fueron puestas a la vista de los sujetos sometidos al proceso por aquello que pueda ser motivo de impugnación a través de medios extraordinarios. 1 de diciembre de 2014 lo firma el doctor Ángel Caballero Vázquez. En términos del artículo 131 y 132 del reglamento, solicito al presidente someter a la consideración de este pleno la impugnación del dictamen dado a conocer y se modifique el sentido del mismo para la ratificación del magistrado Mario Jiménez Martínez. Pues cuánto. Diputada María Angélica Vázquez, opinión a favor. El jurista, el doctor Caballero, el día de ayer, fue precisamente a virtud de que pusimos a su conocimiento el proyecto de lo que sería este dictamen. Cuando lo devolvió a los integrantes de esta comisión, concretamente a quienes elaboramos el proyecto, atendimos
precisamente las consideraciones que el doctor realizó. Y por ello el dictamen ya no cuenta con algunas de las circunstancias y observaciones que hizo. Entre ellas, no hicimos referencia en cuanto al trabajo entre un colega y otro de los que aquí se está evaluando. El proyecto de ayer sí lo tenía como parte del trabajo técnico que se hizo, y es menester que lo sepan, porque finalmente aquí están medios de comunicación que yo siempre he dicho, siempre nos acompañan en estas tareas legislativas, a veces por comentarios muy alentadores, a veces no son así, pero eso también nos anima a mejorar nuestro trabajo, a rendir mejor y a ser más profesionales en la calidad del trabajo parlamentario. Por eso es bueno la presencia de los medios. Pero es importante que entonces el público también sepa que esta opinión que dio este destacado jurista, para que yo tenga un reconocimiento especial y respeto, porque además de sus conocimientos nos dio la apertura con la sencillez de escucharnos, y tan es así que que llevo dentro de la fracción del PRD en el seno de la comisión, porque en este dictamen se expresa y supone ser que va bajo los principios de excelencia, objetividad e imparcialidad, y de manera muy honesta en este dictamen no los encuentro. Y quiero referirme a que no es imparcial el trabajo de la comisión, porque de los 5 magistrados que lo integramos, 3 son del PRI. De los 5 diputados, 3 son del PRI. Y por supuesto que los 3 del PRI son los compañeros que de alguna manera presentan y aprueban este dictamen, y que como dan como ciertas las acusaciones públicas del gobernador del estado con fecha del Sol de Tlaxcala, de fecha de 19 de noviembre del 2012, que el magistrado Mario Jiménez lo acusa públicamente de una situación, pues obviamente se ve de manifiesto la intervención que hace el poder ejecutivo, el titular, en la esfera de competencia del Poder Judicial, porque él no es quien para sentenciar o acusar a una persona, y mucho menos si no lo hace de manera formal. Hay otra cuestión que quisiera decir, que acá hay un dictamen que hicieron las mismas compañeras magistradas en sentido positivo del magistrado Mario, en negativo, que el día de ayer modificaron para quitarle algunas inconsistencias técnico-jurídicas que pudieran molestar. Y decirles que cuando el método se ajusta al resultado que queremos obtener, por supuesto que es una condición de imparcialidad, y aquí queda completamente de manifiesto que hay un interés por que no tiene que ver con lo procesal, con lo técnico-jurídico, sino con lo político, de no ratificar al magistrado Mario Jiménez. Carece de objetividad este dictamen, por supuesto, porque en el único precepto constitucional, en el artículo 54, se establece que se debe de pedir un informe al Consejo de la Judicatura, quien es su órgano administrativo del Poder Judicial, y aunque hay jurisprudencia que no es de manera vinculante, no se toma en cuenta. Es decir, el único precepto que en la Constitución está, que es el informe que rinde el Consejo de la Judicatura, no se toma dentro de este precedente, dentro de este dictamen, y decirles que en ese informe que rinde el Consejo de la Judicatura sí manifiesta que el magistrado se ha conducido con excelencia en sesiones de muros. Es la hora en que conozco por primera vez el sentido de este dictamen. Quiero también afirmar que ya lo declaré públicamente. Hay un desorden. Los dictámenes no se leen, no se conocen. Muchos de los que están aquí, compañeros diputados y diputadas, con mucho respeto, no conocían el sentido de este dictamen. ¿Cuál objetividad? ¿Cuál profesionalismo, incluso en el trabajo legislativo? Quiero aquí hacer un llamamiento a mis compañeros y compañeras diputados y diputadas. Impugno este dictamen porque no se puede votar bien a bien lo que no se conoce.
Y de la narrativa que he escuchado esta madrugada, en un primer momento he escuchado preponderantemente lecturas subjetivas, particularmente de quienes, por mayoría, en la comisión han aprobado la remoción del multicitado magistrado. Yo quiero decirles, estimados diputados y diputadas, que la subjetividad se aparta de los principios constitucionales diseñados para construir la carrera judicial. Yo esperaba de este dictamen ceñirse esta comisión estrictamente a valorar la excelencia o no en el rendimiento del funcionario político, la objetividad en su actuación, su imparcialidad, su profesionalismo e independencia respecto de otros poderes. Pero justamente de esto se habló muy poco. Desde luego que la prensa y los medios de comunicación juegan un papel muy importante, culturizador de nuestra sociedad. Pero quiero decirles a los integrantes de esta comisión que las pruebas en materia de una decisión son elemento contundente para su valoración y su argumentación. Y aquí se adolece de pruebas que todos conozcamos plenamente. Y quiero decirles también que estamos en una sesión que ya votamos y que dijimos afirmativamente con nuestro voto que es de urgente y obvia resolución del caso que se plantea porque el término fenece. De modo entonces que yo quiero llamar a la mesura y convocar en el sentido que se plantea la impugnación que procedamos a votar. Si este dictamen se aprueba en el sentido de que se remueva del cargo al personaje multireferido, o que en el sentido de que impugnaron el presidente de la comisión y uno de los integrantes de la misma, y yo lo estoy haciendo también en contra del dictamen, para que se ratifique al evaluado en sentido diverso al que se presente el dictamen. De modo entonces que hago uso del fundamento consabido, lo que prevé el artículo 130 de nuestro reglamento interior, de lo que estatuye el artículo 131 en su fracción segunda del mismo reglamento. Y pido a la mesa directiva, señor presidente, que se proceda a la votación para reformar el dictamen como se ha solicitado tanto por el presidente y por el vocal de la misma, en el sentido en que se ha presentado este dictamen. No le faltó interés, le faltó tiempo. Por lo tanto, yo quiero hacer referencia solamente de algo. El artículo 12 marca y dice: los magistrados durarán en el cargo 6 años y cumplido este periodo podrán, y remarco, podrán ser reelectos por el Congreso. Eso quiere decir, compañeros diputados, que podremos, no nos obliga la ley. Y si aquí hay dudas y hay afirmaciones controvertidas entre los diputados, yo propongo, ¿verdad?, finalmente, que no estamos obligados a ello. Y entonces, si no tuvieron ese tiempo y no hay los elementos y no hay ninguna situación a lo mejor que nos dé esa fortaleza y que le entreguemos a la ciudadanía gente que tengamos certeza de que sea la idónea y la propia, pues entonces hagamos lo que dice el artículo, podrán, y dejemos, ¿verdad?, obviamente, que vengan nuevas experiencias, nueva gente preparada, y que le entreguemos a la ciudadanía tlaxcalteca juristas, verdaderos juristas. Es cuanto. Ese dictamen, mencionando que el dictamen viene
por la remoción del magistrado en comento, pero también se hace la mención de la impugnación del diputado Roberto Zamora Gracia para la ratificación de este magistrado. Votando en una o por otra situación estaremos saliendo ya de dudas. Y quiero invitar a todos los compañeros diputados, quienes estén a favor, porque se apruebe el dictamen como lo manifiesta la comisión especial, sí va a ser manifestar su voluntad de manera económica. Digamos, salud mejor. Pido a los compañeros de los medios, esta es la última intervención que hacen. Por favor. Votos, señor presidente. Quienes estén por la aprobación de la ratificación del magistrado, favor de manifestar su voluntad de manera económica.